que a mí me gusta empezar con sondeos. Por ejemplo, Carlos hizo un sondeo ahora, quienes son padres, ¿no? Y eso me parece un sondeo interesante, pero voy a ir un poquito más allá. ¿Quiénes son papás de adolescentes? Levanten la mano. O preadolescentes. A la miércoles, ok. Está grave la cosa. Bien. ¿Quiénes son papás? Pueden ser los mismos, obviamente, porque pueden tener hijos adolescentes y hijos niños. Hijos de, no sé, hasta 11 años, 10 años. Bien, perfecto. Entonces tenemos niños, tenemos adolescentes. ¿Quiénes tienen hijos? Depende, ¿cuándo termina la adolescencia? Es un gran dilema, ¿no? Hijos mayores de 20 años, ¿quiénes tienen? Ok. Hijos mayores de 30. A eso también hay que educarlo. Bien, perfecto. Ok. Bueno, arranquemos un poco con lo nuestro. Voy a animarme a hacer esto porque entiendo que porque el micrófono tiene cable no voy a poder acercarme tanto a ustedes, pero yo estoy seguro que la voz nos va a ayudar a comunicarnos bien. Vamos a hablar o más bien pensemos frases que nos suelen decir nuestros hijos que están relacionadas directamente con la tecnología. Yo empiezo con la primera frase. Frases típicas que nos dicen nuestros hijos a la hora de entablar una conversación respecto de la tecnología. Por ejemplo, una frase muy común de los chicos es: pero mamá, todos en el curso tienen celular. ¿A quién le han dicho esa frase? Levanten la mano. Ok, bien, bien. Otras frases de chicos relacionadas a la tecnología dirigidas hacia usted, ¿cuáles son? Los escucho. Estoy aburrido, quiero el teléfono. Buenísimo. ¿Qué más? ¿Cómo? Tengo que hacer tarea. Necesito el celular para hacer tarea, para comunicarme con mis compañeros y hacer un trabajo en grupo. Ok, ¿qué más? Tengo que despertarme en la mañana. Tengo que despertarme en la mañana. No entendí esa frase. O sea, que usas de despertador. Ah, tengo que usarlo como despertador. Es que no, como no tengo despertador, entonces necesito el celular. ¿Qué más? Frases. Es algo importantísimo. Buenísimo. ¿Qué más? Pero dame un ratingo, es un ratingo, nada más orina te lo devuelvo. Ok, ¿qué más? 5 minutos más. 5 minutos más, mamá, por favor, 5 minutos. Ni siquiera sabe cuánto es 5 minutos, pero te pide 5 minutos más, ¿no? Ok, bien. Pero yo hice el mismo sondeo a estudiantes o a chicos, a preadolescentes y adolescentes. ¿Cuáles son las típicas frases de tu papá o de tu mamá cuando te quiere poner un límite con la tecnología? Y bueno, se dijeron frases como: se te van a salir los ojos, te vas a quedar ciego, te vas a volver opa. ¿Qué más dicen ustedes? Vamos, ¿qué más dicen ustedes? Yo sé que ustedes son repetidores compulsivos. Por favor, díganme qué dicen ustedes. ¿Te vas a fregar tus ojos? ¿Te vas a fregar tus ojos? ¿Qué más? De eso te va a perturbar la mente. Deja esa burrera, por eso pensás en burrera. ¿Qué más? En mi tiempo no había eso. ¿Cómo? Sin celular no viví, sin celular. Ok, perfecto. Partamos de la idea de que no va como nos va por repetir lo que repetimos. Esta es una primera idea. Es decir, si queremos un cambio en este estilo, en esta área de nuestra vida, probablemente necesitemos cambiar un poco y regular un poco algunas cosas a la hora de establecer una sana crianza en temas de tecnología. Pero quiero partir de la idea de que solemos hacer con nuestros hijos lo que han hecho con nosotros. Es decir, normalmente me veo, no sé, renegando como mi papá, diciendo las mismas cosas que mi mamá me decía en similares circunstancias. Es como una pareja de amigos que una vez lo topé y les dije: oye, ¿qué tal el matrimonio? Se habían casado hace pocos meses. Y me dice: todo bien, pero ¿sabes qué es lo peor? Me parezco a mi madre. Me decía ella, me parezco a mi madre, reniego como mi madre, me paro como mi madre, hago las mismas muecas que mi madre, me parezco a mi madre, soy mi madre. ¿Y sabes qué es lo peor, Roque? Me dice esta amiga, ¿qué? Me casé con mi padre. El tipo es igualingo,
hace las mismas cosas, reniega de las mismas cuestiones. No, es como rebobinar la misma película. Con lo cual nos lleva a nosotros a pensar que lógicamente hacemos con nuestros hijos lo que han hecho con nosotros. Sin embargo, y no se vaya a hacer usted el joven acá, pero en temas de tecnología a lo mucho llegaron nuestros padres a corregir el uso de la televisión y la consola de videojuegos. Pare de contar, no había mucho más de tecnológico. Creo que ni la lavadora existía en aquel entonces. O sea, no había demasiada tecnología en torno al hogar. Por lo tanto, claro, tenemos unos baches educativos porque, claro, no puedo recordar cómo hizo mi papá para introducir el teléfono en mi vida, porque ya el teléfono en mi vida llegó cuando yo ya era más grande. ¿Me explico? Es decir, me cuesta a mí tener criterios sobre cómo fue incorporando la computadora o el uso del internet o de las redes sociales, porque en mi caso, o como en el caso de muchos otros, ya éramos grandes para cuando eso llegó a nuestra vida. Ya lo habíamos gestionado nosotros como bien podíamos hacerlo. Por lo tanto, eso significa que hacer lo que hicieron conmigo no basta. Ni en esta área, ni en ninguna otra. Porque los desafíos van cambiando. Pensemos, por ejemplo, en los desafíos de la educación de nuestros abuelos. El desafío más grande de la educación de nuestros abuelos era la falta de información. Porque no había información. Ahora no es el gran desafío de la educación la falta de información. ¿Cuál es? La abundancia de información, pero el pensamiento crítico de saber usar la información que tengo. Aprender a buscarla, aprender a usarla a favor de, aprender a tener criterios a la hora de mirar lo que veo. Con lo cual los desafíos han sido distintos. Si mis padres hicieron conmigo cuando los desafíos eran otros, no puedo andar haciendo lo mismo cuando los desafíos de hoy son totalmente diferentes. ¿Me explico? Por lo tanto, antes de educar o antes de plantearnos qué hacer ante determinadas circunstancias, hay que plantearnos cuáles son los desafíos de la época actual. Los desafíos que hoy nos toca enfrentar como papás, y pueden ser muchísimos. No me quiero perder demasiado en eso, pero creo que la primera pista para saber educar en el buen uso de la tecnología es entender sobre cuáles son los desafíos educativos de la época moderna. Si al día de hoy los niños nacen con dispositivos tecnológicos alrededor, si al día de hoy parece una cuestión de la que no podemos salirnos, porque si bien es cierto, yo en el colegio controlo absolutamente todo lo que pasa en cuanto a consumo, el rato que salimos, si yo en la casa controlo todo lo que pasa, todo lo que consume mi hijo, en el colegio no lo sé, en la casa de los primos o de los abuelos no lo sé, cuando yo me salgo a trabajar no lo sé, y hay muchas situaciones que hacen que el control que yo ansío querer tener no pueda ser posible a la larga. Hay que tener el mayor control posible, la mayor supervisión posible, sin embargo no es la única herramienta con la que pudiéramos tener y con la que pudiéramos contar. Hay que aprender a pensar. Y ese es un gran desafío educativo de la época moderna. Aprender a pensar. Pero aprender a pensar de forma crítica. Aprender a pensar haciéndome preguntas sobre lo que yo estoy viendo. Aprender a pensar intentando entreleer qué es lo que está detrás de aquello que yo estoy viendo. Y entonces, y solo entonces, cuando eso ocurre en nuestra vida, cuando incorporamos eso de enseñar a pensar en nuestra vida, empiezan a pasar cosas interesantes, como por ejemplo, nuestros hijos empiezan a saber cómo funciona el negocio de la tecnología. Nuestros hijos empiezan a saber cómo funciona el negocio del streaming. Nuestros hijos empiezan a saber cómo funciona el negocio de las redes sociales o de los videojuegos. Y cuando ellos entienden cómo funciona ese negocio, empiezan a darse cuenta que ellos son una parte útil a ese negocio. Pero claro, para que nosotros aprendamos enseñemos a pensar, que es una de las cualidades más importantes que todo padre de la época moderna debe aprender, es cómo enseño a mi hijo a pensar por sí mismo. Cómo enseño a mi hijo a hacerse preguntas de lo que ve. Cómo enseño a mi hijo a que cualquier cosa que pueda ver en internet, que pueda ser basura o que pueda ser interesante o agradable, cómo puedo enseñarle a mi hijo a que se cuestione cosas sobre eso. Es haciendo preguntas. El problema es que nuestra más grande herramienta suele ser la imposición de límites, el castigo, a veces el castigo físico, lo que llamamos consecuencias, de una manera muy sutil, pero no deja de ser castigo. Y
¿qué? Sermones, reprimendas, largos discursos. Pero yo creo que los papás hemos perdido la capacidad de hacer preguntas para estimular el pensamiento crítico de los niños y de los adolescentes. Para que ellos aprendan a pensar por ellos mismos, hay que saber hacer preguntas. Cuando yo me encuentro con talleres con adolescentes en colegios, yo disfruto mucho de hacerles preguntas, porque encuentro que ellos se mueven demasiado con las preguntas, empiezan a querer indagar, incluso hasta debaten entre ellos. Por ejemplo, una pregunta clásica que me gusta hacer con adolescentes es decirles: ¿quién paga en la primera cita? Hay un grupo que dice los varones. Hay otro grupo que dice mitad y mitad. Hay otro grupo que dice el que invita paga. Pero me parecen tan interesantes los criterios que ellos tienen, que ellos están entrenando sus criterios. Y ahí me parece el segundo paso. El primer paso es aprender a pensar. Enseñar en el arte de pensar. Acompañar el arte de pensar por ellos mismos, de generar sus propios criterios sobre las cosas. Y muchas veces cuando empiezo a darme cuenta qué es lo que está detrás de algo, empiezo a darme cuenta que soy un tonto útil. Y probablemente entendiendo cómo funciona la dopamina en el cerebro, cómo utilizan los expertos en videojuegos todo lo que está en torno al videojuego para que vos sigas consumiendo aquello, cuando ellos empiezan a entender qué es lo que está detrás de eso, empiezan a darse cuenta cómo mantenerse un poco más a salvo. Pero esto no se trata de decir: mira, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro. Porque ellos empiezan a acostumbrarse a ese lenguaje, y cuando se acostumbran a ese lenguaje, se adormecen. Ya no les genera el mismo impacto a lo largo del tiempo. Y cuando ellos se adormecen, en las reprimendas, en el mismo discurso, en las mismas frases, con las mismas cosas, falta con que sean un poquito adolescentes. ¿Y qué empiezan a hacer con los ojos? Los vuelcan. Es decir, lo ponen blanco. Ay, mamá, ya. Empiezan a hastiarse. Ya ni siquiera empezaste a hablar y ya saben qué es lo que vos vas a decir. Por eso es importante el tercer aspecto de todo esto, que es ponernos de acuerdo en pareja sobre ciertas cosas. Por ejemplo, me gustaría que conversen un ratito. Yo sé que algunos no vinieron en pareja, y los que no vinieron en pareja, pues piénselo, pero los que vinieron en pareja, convérsenlo. Sea que tengan hijos o que no tengan todavía, o que ya los tengan grandotes, piensen en los nietos. Si los tienen grandotes, piensen en los nietos. Y hagan el ejercicio como si ustedes fueran los papás. ¿Qué harían en esa situación? Pero piensen en esto. Conversen, por favor. ¿Cuáles son las 3 políticas más importantes de la casa en términos de tecnología? ¿Y a qué me refiero con política? Me refiero a principios, normas que se establecen dentro del entorno familiar y que parece ser claro para todos. Por ejemplo, cuando estamos almorzando, no usamos la televisión ni los celulares. Esa puede ser una política. Pensemos en 3 políticas que para nosotros sea lo suficientemente claro, de tal manera que seamos capaces de introducirlo y que también seamos nosotros capaces de meternos en esa cuestión. Porque claro, usted sabe que a nadie le gusta que lo comparen, pero los chicos se comparan todo el tiempo. ¿Y cómo, mamá? Claro, los adolescentes los venden a ustedes. Mamá me dice que deje el celular y ella para, tequi. Es que, hijo, yo estoy trabajando. Tequi. Hijo, estoy trabajando. Los hijos se dan cuenta de la cuestión, se van dando cuenta de muchas cosas. Y entonces empiezan lógicamente a dudar de esas políticas. Pero antes de entrar en ese detalle, por favor conversen 3 políticas que tenemos y que las podemos transformar en política, o 3 políticas que las pudiéramos tener presente en materia de educación y tecnología. ¿Estamos? 1, 2, 3, conversen, por favor. Conversen un minuto, vamos. 3 políticas.
¿Ya estamos? Bien, bien. Quisiera que me comenten, por favor, este es otro sondeo, otra pregunta, en voz alta mejor. ¿Qué imagen se les dibuja a ustedes en la mente que les termina causando preocupación o sentimientos incómodos? Cuando hablo de imagen me refiero a una imagen de sus hijos. Voy a poner 2 ejemplos. Me preocupa, se me viene a la mente la imagen de un adolescente con audífonos en el vehículo mientras papá o mamá conduce. Porque ¿qué está diciendo con el adolescente con los audífonos puestos? No quiero hablar. No quiero hablar. Luego, segundo, la imagen del niño que al quitarle el celular tiene un comportamiento de ira muy marcado. Y eso me despierta cierta preocupación que digo, ok, esa reacción me hace dudar aún más de su apego o adicción o lo que fuera que llamemos a este aparato. ¿Qué otras imágenes típicas y familiares que están relacionadas con la tecnología se les dibuja en su mente y que al mismo tiempo les genera preocupación o sentimientos incómodos? Ya les di 2 ejemplos. Denme por lo menos otros 3. Los que están en el medio también pueden hablar, yo los escucho de verdad. Incluso hasta los que están atrás también. ¿Qué imagen? La imagen de que su diversión sea sobre el teléfono. Es decir, lo único que veo disfrutándolo es cuando está con el teléfono. Ok. Claro, hay un montón de otras cosas, primos, amigos, juguetes, y no parece disfrutarlo tanto como cuando está con el celular. Ok. ¿Qué más? ¿Qué imagen se le viene a la mente? ¿Cómo? ¿Pero cuál es la imagen que a vos se te viene? Encerrado en su cuarto, levantándose rápido de la mesa para ir a su cuarto y seguir consumiendo el video que estaba consumiendo. Por ejemplo, la imagen. Cuando hablo de imagen me refiero a situación clarísima. Ok, él almorzando, engullendo, ¿no? Almorzando rapidísimo para subirse o ir a su cuarto y seguir consumiendo lo que sea que está consumiendo en temas de tecnología. Ok, ¿qué más? Dormir con el celular encendido, con videollamada, con el cortejo, algo así, ¿no? ¿Cómo sería dormir con el celular encendido? En realidad, no apagándolo el celular, claramente, ¿no? El celular está encendido y, qué sé yo, llegan notificaciones y cada rato está, ¿no? Probablemente mirando, ¿no? Bien. ¿Qué más? Imágenes que le genera preocupación, incomodidad, sentimientos encontrados. Acá, perdón. Ok, que por recuperar su celular termine poniéndose en riesgo, ¿no? ¿Por acá decían alguien? Sí. Ok. Hay niños que niños, claro, antes era mirar tele y comer. Ahora es interesante porque la pantalla es todavía más personalizada. Antes la tele era como nuestra tele, como que todos mirábamos la tele, al fin de cuentas era una sola pantalla. Algo podíamos conversar, pero él tiene ya su propia pantalla mientras come. La posibilidad de conversar es mínima. Antes podía haber cierto nivel de conversación porque la tele estaba para todos y comentábamos la noticia, por ejemplo, ¿no? Aunque salía cada barbaridad en la noticia, pero no importa, por lo menos era estimulante en cuanto a conversación. Hablábamos de fútbol, hablábamos de política, hablábamos de, cuestiones sociales, coyunturales y demás. Pero ahora no, las pantallas son cada vez más personalizadas. Estuve con un grupo de estudiantes hace 2 semanas atrás, unos 25, y les pregunté quiénes de ellos tenían tele en cada habitación de su casa. El 80% levantó la mano. O sea, cada habitación de la casa tenía su televisión, porque ¿cómo no va a tener pues su televisión, no? Obviamente. Les cuento una anécdota. Hace un par de años me visitaron una pareja de padres porque estaban preocupados por su hijo mayor que no terminaba la tesis. Ya tenía como 25 años y no terminaba la tesis, no le daba la gana, ya había cumplido con la carrera y los papás estaban preocupados, querían ver la forma de ayudarlo. Entonces yo le pregunté a estos papás un par de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que le pregunté fue,
¿Su hijo tiene tele en su cuarto? Sí. ¿Su hijo tiene Play en su cuarto? Sí. ¿Su hijo tiene... ¿Qué más tiene en su cuarto? Bueno, tiene una cama grande porque tiene que tenerla. Tiene aire acondicionado, obviamente, porque el aire acondicionado envejece con el calor en Santa Cruz. Tiene una computadora porque, claro, él tiene que hacer sus cosas, ¿no? Tiene un frigobar porque, pobrecito, ¿cómo va a ir a la heladera a sacar su comida? En frigobar nomás directamente porque la heladera está abajo. Bueno, baño privado. Y yo le dije, ¿me adoptan? Esto es algo importante, escuche. La motivación nace de la falta. Si no hace falta, no hay motivación. Y aquí hay una serie de cuestiones que pueden parecer un poco cuestionables. Porque ir jugando a que el celular es un castigo para quitarlo y un premio para otorgarlo, habrá que revisar si eso está muy bien. Habrá que revisar si eso está generando el efecto correcto o no. Y habrá que ver si eso está haciendo que él aprenda a usar la tecnología. Repito, se porta mal, se lo quito. Se porta bien, se lo doy. Estudia, se lo doy. No estudia, se lo quito. Y empiezo a hacer ese jueguito de quitar teléfono, dar teléfono. Quitar teléfono, dar teléfono. Y yo me pongo a pensar si eso puede ser de alguna forma cuestionable, porque convengamos que terminar tu comida y jugar es engullir. Es engullir. No es conversar, no es comer bien. O hacer tu tarea y jugás, ¿qué es? Es hacer cualquier mono atado. Es copiarla la tarea lo más rápido posible. No es aprender. ¿Me explico a qué me refiero? Porque su mente está pensando, tengo que terminar para jugar, tengo que terminar para jugar, tengo que terminar para jugar. Y no está aprendiendo. Y eso es lo más cuestionable que podemos hacer. Porque claro, como nos damos cuenta que le duele tanto el celular cuando se lo quito y nos damos cuenta que a él le encanta cuando se lo doy, claro, eso nos hace entender que podemos usarlo como castigo o podemos usarlo como recompensa. Pero yo me atrevería a cuestionar si eso está bueno o no. Por las consecuencias que eso supone. Porque, a ver, ¿terminó su tarea? Sí, la terminó. ¿Pero la entendió? ¿Comió? Sí, comió. ¿Pero charló en familia? ¿Hizo lo adecuado en una comida? ¿Fue a la casa de los abuelos? Fue a la casa de los abuelos. ¿Los visitó? Los visitó. Pero después se encerró a jugar. Porque yo había dicho, vamos a la casa de los abuelos y te doy el celular. ¿Se entiende? Cuando usamos el celular, cuando nuestra educación solamente se remite a el intercambio de algo o al retirar cuando no hiciste algo bueno o no hiciste algo bien, probablemente hay cosas que empiezan a malograrse un poco. Quinta cosa. Una de las cosas más importantes que hay que entender, que está relacionado directamente con el comportamiento adictivo, tiene que ver con la hormona de la dopamina. Muchos ya ustedes han conocido, seguramente no estoy diciendo gran cosa para muchos, pero esto está asociado al sistema de recompensa del cerebro. ¿Qué es el sistema de recompensa del cerebro? La dopamina es como un chicle para nuestro cerebro, que le encanta, que le gusta, que lo disfruta, y que buena parte de todo lo que gira en torno a tecnología está basado en la generación o en la segregación de dopamina. Vamos a algunos ejemplos. Ejemplo número 1, videojuegos. Los videojuegos tienen una lógica segregadora de dopamina, y es que cuando vos jugás al principio avanzás muy rápido de nivel y te va dando la sensación de que sos un crack jugando ese juego. Ya el juego se empieza a poner más difícil, pero cuando el juego entiende que vos te estás yendo y te estás frustrando porque no estás pudiendo avanzar de nivel, el juego te regala regalitos para que lo pases muy rápido ese nivel y no te frustres tanto. El juego está hecho para que lo sigas jugando. El juego está hecho para que vayas al siguiente nivel y termina una temporada y todos vuelven a nivel 1 para que sigan de nuevo y vuelvan a temporada, todos vuelven a nivel 1 y así sucesivamente se termina desarrollando el ciclo de la dopamina de todo el tiempo algo nuevo. Vamos a las redes sociales. ¿Cómo funciona la dopamina en redes sociales? Uno hace scrolling, scrolling es como ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando, ir pasando. Estoy seguro
que si hiciéramos todos scrolling en este momento durante 30 segundos nos toparíamos con un montón de publicaciones muy distintas la una de la otra. Todo es nuevo. ¿Y cuál es el problema educativamente hablando que todo sea nuevo? Si en 30 segundos pasamos 12, 15 publicaciones nuevas, lo novedoso genera dopamina. Nuevo, 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 nuevo. La obsesión por lo nuevo, la sobreestimulación cerebral hace que los niños, cuando estén en el colegio viendo una maestra en la pizarra explicando un ejercicio matemático de 8 pasos, se aburran en el tercero. No por acaso aparecen diagnósticos infantiles a muy temprana edad al día de hoy. Un montón, uno patea una piedra y sale un TDAH de diagnóstico infantil, trastorno por déficit de atención. Es muy fregada la cuestión. La dopamina está asociada también al reconocimiento social. Hay adolescentes que empiezan en el mundo de las redes sociales y cuando publican algo se dan cuenta que a la gente le gusta y los adolescentes entran a cada rato para ver cuántos me gusta tiene dicha publicación. Es más, yo cuando estaba entrando un poco en el mundo de las redes y de la creación de contenido, un adolescente me dijo: tío, no vea cuánta gente reprodujo su video, vea a cuántos le gustó. A mí me gustaba ver las reproducciones. Mira, buenísimo, esta gente ha llegado. Me dice: tío, eso no significa nada, lo que cuenta son los likes, los corazoncitos, a quienes le gustó. Y claro, es interesante porque el dedito, el corazoncito, ¿qué son? Reconocimiento. Y si cada like es una pequeña gota de reconocimiento, eso empieza a ser adictivo. Los adolescentes les encanta el reconocimiento. Y lo que no harían por nada del mundo, lo harían por reconocimiento. Todos, muchos de nosotros hemos hecho algo por aprobación que no lo haríamos nunca por nosotros mismos. Muchos de nosotros hicimos algo por la presión social o por el reconocimiento del grupo en el que estábamos que solito no lo hubiéramos hecho. Pensemos, por ejemplo, en el fenómeno del bullying, por mencionar uno. Si el acosador encuentra al acosado del curso en la calle solito, sin que sea horario de clase, y los dos se topan en la vereda, ¿usted cree que el acosador increpa al acosado? ¿Ejerce bullying en ese momento? No lo hace. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento. ¿Cuál es el reconocimiento? La gente que se ríe. La gente que me da una palmada del hombro diciendo: qué crack que sos, ¿viste cómo le volcaste la mochila? ¿Viste su cara? Cuando no hay reconocimiento, no hacemos muchas cosas. Y el vivir del reconocimiento, el respirar reconocimiento y el ser adicto al reconocimiento me termina haciendo hacer cosas que yo no por mí mismo no lo haría. Y el reconocimiento me termina llevando para allá. Por tanto, si yo expongo a mi hijo a altos niveles de dopamina en cada rato, cada momento, obviamente se tranquiliza. Tenemos como resultado niños más tranquilos. Pero a mí me hace como un poco de alergia la palabra tranquilidad. Porque se cuela tanto en muchas conductas que hace que no veamos muy bien qué es lo que está pasando detrás de esa tranquilidad, de esa paz que yo tengo para hacer mis cosas. El problema es que cuando yo lo retiro, él no sabe estar solo, no sabe estar aburrido, ya no saben aburrirse. Nosotros hacíamos lo que sea con tal de desaburrirnos, hasta jugar a los soldaditos con 2 palitos que veíamos ahí. Los niños al día de hoy carecen de la creatividad y de la imaginación suficiente para crear un juego donde lo hay. Necesitan el juego para crearlo. Su mente no crea el juego imaginariamente, cuando en realidad el mejor momento para crear juegos imaginariamente es este. Vaya uno a saber cuando a ellos les toque ser padres cómo van a jugar con sus hijos si ellos nunca crearon juegos de la nada. Eso lo vamos a saber en unos 20 años. Por el momento nos mantenemos en suspenso, porque el papá o la mamá necesitan inventar juegos de la nada para crear juegos con ellos. Y hablando de juegos, que me parece muy necesaria esta aclaración, no es lo mismo llevar a tu hijo a jugar que jugar con él. Se puso tan de moda llevarlos a jugar, lo voy a llevar a jugar. Tantos parques se abrieron en Santa Cruz, un montón de parques infantiles se abrieron en Santa Cruz, desde lo más tecnológico hasta lo más, en fin, los parques. Le gusta a mi hijo los parques, pero no es lo mismo llevarlo a jugar que jugar con él.
Hay una gran diferencia en eso. El disfrute se lo siente muy distinto. Porque claro, yo puedo llevarlo a jugar. Juegue, mijo, juegue, hable, converse, socialice, embárrese. Yo estoy con el celular a un lado porque claro, él está jugando. Y yo siento que ya pasé un tiempo de calidad y no pasé ningún tiempo de calidad. Yo hice de chofer. Yo fui un chofer, no fui padre. Yo fui un chofer. Yo lo llevé a jugar. Como podía haber hecho cualquier otra persona que conozca el parque. Jugar con él. Habrá que revisar nuestra capacidad para jugar. Habrá que, porque claro, como la tecnología nos hizo salir de paso de muchas cosas, nos desacostumbramos a un montón de otras. Por ejemplo, si le quito el celular no tengo otra alternativa. No sé qué más sacarle, no sé ir a caminar con él o con ella. No sé salir al aire libre, no sé tomarnos un helado, no sé jugar un juego de mesa, no sé crear momentos, no lo sé crear momentos. Y pasamos por la vida familiar sin crear momentos y le digo algo importante. Cuando uno crece y se recuerda cómo me llevé con mi papá o con mi mamá, uno accede a recuerdos. Para que alguien diga cómo fue tu relación con tu papá, te tiene que hablar de recuerdos. Sí, yo me acuerdo cuando él me llevó en bicicleta, yo me acuerdo cuando él me llevó al campo, yo me acuerdo cuando me enseñó a subir un árbol, yo me acuerdo cuando cambiamos una llanta, yo me acuerdo. Porque la relación necesita estar llena de recuerdos. Y ahora entro ya en la parte final. Toda relación necesita recuerdos. Figuras en nuestra mente que se recrean una y otra vez. Una mamá me dijo cuando hicimos una actividad de padres e hijos, me dijo, mi hijo me estuvo hablando de esta actividad durante 3 semanas después de haberla tenido. Ni siquiera de su juego me habla durante 3 semanas. Yo nunca pensé que lo podría disfrutar tanto, pero en realidad no fueron grandes juegos, ni grandes cosas, ni se invirtieron grandes cantidades de dinero. ¿Qué era lo que quería el niño? Jugar con ella, pasarla bien con él. Una de las cosas más importantes antes de atacar la tecnología es repasar cuál es mi vínculo con ellos, porque generalmente, hay chicos que se meten al mundo tecnológico intentando huir del mundo real. Por alguna razón. No todos, pero algunos de ellos prefieren entrarse en el mundo de este videojuego, de esta cuestión, antes de toparme con el ambiente que se está generando en la familia por alguna u otra circunstancia. Hoy mismo me encontré con un par de jovencitas, ya mayores de edad, que ellas dicen que en vez de exponerse al ambiente familiar que tenían, una de ellas decía, prefería crear historias en mi mente. Me metí en el mundo de los animes, porque creía que ahí yo me iba identificando con algún personaje y me obsesioné mucho con esa cuestión. Cuando mi mamá me lo quitaba, me estaba quitando un regulador de mi estado de ánimo. Porque eso se convirtió en mi regulador del estado de ánimo. Ustedes saben que hay conductas reguladoras. Todos los seres humanos hacemos algunas. Conductas reguladoras, por ejemplo, hay gente que se siente mal y come. Se siente mal y compra. Se siente mal y juega. Porque esas son compensaciones, es decir, conductas que yo las hago para que instantáneamente me lleve a otro estado emocional, para no conectarme con lo que estoy pasando realmente. Y no solamente nos vamos adormeciendo, no solamente nos vamos atontando, sino que además nos vamos convirtiendo en unos completos analfabetos emocionales, porque no sabemos lidiar con la tristeza, con el dolor, con el estrés, sin querer huir de ellos instantáneamente. Nos vamos convirtiendo en personas que no sabemos manejar los ritmos y los estados emocionales y queremos rápidamente la pildorita, la cuestión que me saque de ese estado emocional sin poder trabajar del todo mis propias cosas. Y aquí voy a lo último. Yo creo de todo corazón que vale la pena replantearnos algunas cosas. No creo en la historia de que los padres son anticuados, como tampoco creo en la historia de que la juventud está perdida. No me creo la historia, no me quiero quedar solamente con el relato de estrellémonos contra Disney y contra Netflix, de todo lo que ven nuestros hijos, y empecemos a luchar ideológicamente porque ese tipo de cosas cambien. Me parece importante que haya gente que luche,
El problema es que hay gente que está luchando allá y no la está luchando adentro. Riega su indignación ante cualquier cosa que aparezca, desde los Juegos Olímpicos a lo que fuera, pero no la está trabajando adentro con sus hijos. Oye, ¿qué piensas de eso? ¿Y cómo te parece? ¿Viste lo que apareció en las noticias? Seguramente te has debido enterar. ¿Qué piensas de eso? Hacer preguntas, pero preguntas que estimulen la conversación, no preguntas que solamente tengan como respuesta sí y no. Conversar. ¿Y sabe cuál es el problema de que nuestros hijos conversen con nosotros? Que sobrereaccionamos tanto a las cosas que nuestros hijos ya no quieren contarnos. Que nos molestamos desmedidamente, que hacemos cosas sin que nos la pidan, que nos desbocamos o empezamos a indignarnos a tal nivel que el hijo dice, no, prefiero no decirle nada. Si se pone así, aprendamos a conversar. Yo sé que a veces uno le da un pánico de que, no sé, mi hijo viene y me dice, te cuento que Marquito está fumando. ¿Qué? Que te vea con Marquito, vas a ver la que te voy a hacer pelado de cuerno. Claro, obviamente, ya la próxima vez que él me diga que le interesó el cigarro, no me lo va a contar. ¿Cómo me lo va a contar? Imposible, si con Marquito me tiré semejante reacción. Imagínense cuando le cuente que yo me acerqué a fumar. Creo que, ay no, mi hijo no me dicen nada. Todo el tiempo le pregunto lo mismo y nunca me hablan. No me hablan mis hijos. Claro, hay que revisar un poquito cómo es hablar conmigo. ¿Qué le despierto a la gente a hablar conmigo? En particular a mi hijo, ¿qué le despierto a la gente a hablar conmigo? O entre esposos, mi esposo no habla, mi esposo no habla. Claro, habrá que preguntarnos, además de que él no habla por una característica de su propia personalidad, ¿qué significa decirme algo? ¿Qué significa decirme lo que le molesta? ¿Qué significa decirme lo que le preocupa? Si cada vez que me dice lo que le preocupa, le digo, eso no es nada, yo estaba acá con los chicos, no tenés idea, eso no es nada. Obvio, para toparme con ese tipo de respuesta prefiero no decirlo. Si nos pasa como pareja, va a pasar también como hijos. Por lo tanto, la invitación a esto, y ruego a Dios que así sea, es que podamos replantearnos muchas de las cosas que hacemos. Seguramente hay cosas que no vamos a poder controlar, pero si le ponemos el énfasis en estimular el pensamiento crítico, en aprender a conversar mejor, aprender a conectar mejor con ellos, estoy seguro que nunca la batalla va a estar perdida. Nunca todo va a tener que tener el color gris que usualmente tiene. Y si dejamos y nos cuestionamos un poco, si lo estamos usando como castigo y como premio todo el tiempo, si nos empezamos a cuestionar alguna de esas cosas, estoy seguro, y si cambiamos nuestro relato, el más de lo mismo de nuestras palabras, el más de lo mismo de nuestros actos, y está además decir el más de lo mismo de nuestras incoherencias, estoy seguro que estaremos del otro lado de la orilla en algún momento. Colóquese de pie, por favor, vamos a orar un momentito. Si nos ayuda el ministerio. Cierre sus ojos un momento. Y me gustaría que, en señal de poner el foco en nuestra casa, me gustaría que su cuerpo lo incline hacia donde geográficamente se encuentre su casa. Si está al norte, apunta allá. Si está al sur, apunta allá. Si está al este, apunta allá. Si está al oeste, apunta allá. Gire su cuerpo en dirección de su casa, ahí donde usted está, en su mismo eje. Gire su cuerpo a donde sea que está su casa en este momento, donde usted vive. Gire su cuerpito para allá. Para allá es donde vamos a orar. Y cierre sus ojos un momento y levante sus manos. Acá somos pareja, acá somos matrimonios, pero acá también somos padres. Y si hay algo importante, es ver qué pareja nuestros hijos están conociendo. ¿Qué idea de varón, qué idea de mujer nuestros hijos están estructurando en su mente? Probablemente muchos de nuestros hijos ya saben qué es lo que está bien, ya saben qué es lo que está mal, pero al mismo tiempo están preocupados de muchas cosas. A lo mejor y tienen sentimientos que han decidido ocultarlo de nosotros. Emociones que no nos las han dicho. Por ejemplo, papá, siento que tenés muy poco tiempo. Mamá, siento que conmigo el trato es distinto. Probablemente muchos de tus hijos tengan algunos sentimientos que no te lo han compartido, porque a lo mejor y creen
o que te van a herir, o que te vas a enojar, o que te vas a decepcionar, o que ya no lo vas a querer, porque así piensan los niños. El foco no está en el celular, el foco no está en el aparato, el foco no está en la pantalla, el foco está en la relación que tenemos. Yo escuché a una mamá decir no hace mucho: no me importa que mis hijos no me quieran, yo estoy acá para ser hijos buenos. Lo que ella no se dio cuenta es que lo uno significa lo otro. Porque queremos ser buenos porque somos queridos, porque nos sentimos queridos, y al sentirnos queridos queremos. Tenemos que ejercer la función del afecto como el mayor mandato, el mandato del amor. Con normas, con límites y con reglas solitas no creas buenas personas. Puedes crear personas reprimidas, con iras contenidas, con ganas de que se acabe, que ya tenga mayoría de edad para irse. Así creas, con solamente normas y límites, solamente creas eso. Pero con amor, con afecto. Si hay que transmitir la idea de si haces esto, entonces vas a tener esto. La idea de ganátelo, eso es una muy buena idea, pero son tus hijos. Y cuidado, por estar jugando al intercambio, terminen creyendo que ellos van a ser amados solamente en la medida en que hagan las cosas bien. De lo contrario no serán amados, porque eso es mentira. Tu amor no está condicionado a que ellos se porten bien, a que ellos tengan buena nota y hagan bien las cosas. Aunque nos encantaría que eso ocurra, mi amor por él no está condicionado por eso. Y eso él no necesita entender. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, sea lo que sea que te esté atormentando, hijo, yo te amo. Yo te amo. Porque si hay algo que hemos compartido del amor de Dios, es la incondicionalidad del amor. Si hay algo que Dios decidió compartir a los papás, es la incondicionalidad del amor. Es decir, este amor no está sujeto a ninguna condición, ni a ninguna nota, ni a ningún juguete ordenado, ni a ningún cuarto ordenado. No está sujeto a nada. El amor de padre y de madre no se negocia con absolutamente nada. Hoy, Señor, en esta noche queremos pedir tu presencia para que nos enseñes a amar cada vez mejor. Que ilumines nuestra mente para aprender a enseñar a pensar. Que prepares nuestro entendimiento para saber cuándo y en qué momento podernos acercar y explorar esas emociones que no se atreven a comentarnos, que no se atreven a decirnos, pero que están ahí, y que mientras más permanezcan en el anonimato, más empiezan a crecer negativamente en el corazón de nuestros hijos. Levantamos las manos hacia nuestra casa. Levante sus manos hacia su casa. La palma dirigida hacia su casa. Hoy, Señor, en esta noche te rogamos por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestros hijos, por el amor que nos tenemos, el amor que nos regalas y el amor que transmitimos. Porque a pesar de que ellos saben que nosotros los queremos, Señor, ni siquiera nos damos idea si ellos se sienten queridos. Ayúdanos a entender que no basta con quererlos, sino con aprender a quererlos. Que no basta con quererlos o con amarlos o con tener miedo a perderlos para que ellos se sientan amados. Basta muy poco. Que el miedo a perderlo, que la rabia de que no nos obedezcan, no le gane nunca al amor que le tenemos. El amor que les tenemos. Ayúdanos, Señor, a sobre todas las cosas cuidar la relación, el vínculo, porque es lo más preciado que ellos tienen, es el factor de protección más grande que ellos tienen, y no importa con quién están, no van a ir a rogar amor a ningún lado. No importa dónde estén, no van a robar, no van a querer obsesivamente reconocimiento en ningún lado. Ayúdanos, Señor, a decirle que estamos orgullosos, que nos encanta su mirada, su sonrisa, su voz, su ser, que nos deleitamos con ellos, que su manera de ser es maravillosa,
que son preciosos. Ayúdanos, Señor, no solamente a que nuestra boca esté en los límites, lo que está mal, lo que está haciendo mal, sino también lo que nos encanta de ellos, lo que nos fascina de ellos. Estamos tan acostumbrados, Señor, a mencionar lo que está mal, que probablemente empecemos a sembrar en el corazón de ellos que nada de lo que ellos hagan va a estar bien. Si alguno de nuestros hijos tiene ese sentimiento, Señor, bórralo, disípalo. El sentimiento de nada de lo que yo haga a mi papá o a mi mamá lo va a tener contento. Disípalo, Señor. Disípalo. Disipa, Señor, el sentimiento de que si no hace las cosas bien, yo voy a dejar de quererlo. Elimina el sentimiento de nuestros hijos que se ha podido instalar de que lo amamos solamente en la medida en que se porten bien y que hagan bien las cosas. Disipa ese sentimiento, Señor. Disipa también el sentimiento. Disipa también el sentimiento de que crea que la única forma de huir de sus problemas es adormecerse, es ocupar su mente, es echarle a su cerebro un montón de dopamina. Ayúdale, Señor, a mis hijos a enfrentar sus problemas, a encararlos, a tener las conversaciones que haya que tener, a que me puedan decir las cosas. Ayúdame, Señor, a que mis hijos puedan decirme las cosas. Tan difícil es que los hijos hablen al día de hoy, que cuando hablan la pasan mal, que cuando dicen, que cuando expresan lo que piensan la pasan mal y dicen, no, ¿para qué le voy a decir? Ya nunca más le digo. Ayúdame, Señor, a escuchar y no reaccionar rápido, a escuchar, a entender por qué me está diciendo lo que me está diciendo. Algo de lo que me está diciendo tiene sentido, algo. Tengo que aprender a escuchar, tengo que aprender a entender. Ayúdanos, Señor, a disipar todas nuestras limitaciones, a disipar todos nuestros miedos, nuestros traumas, nuestros complejos, nuestras dificultades, Jesús. Bendito y alabado sea, Señor. Dígale al Señor gracias. Bendito y alabado sea, Señor. Alábele al Señor. Dígale al Señor gracias. Gracias, Jesús, por ayudarnos a entender mejor las cosas, por ayudarnos a amar mejor, por ayudarnos, Señor, a abrazar mejor, a sentir mejor, a escuchar mejor. Bendito sea, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Bendito seas, mi Señor. Amén.